Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela Rodríguez Sevillano. Soy estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública, ESA. Actualmente estoy cursando un posgrado en especialización en finanzas públicas y esa es una temática en relación a la asignatura de Economía de las Finanzas Públicas que está a cargo del docente Luis Nelson Beltrán Mora. Antes de abarcar la temática en general, explicarles un breve concepto de lo que es Estado y economía. El Estado en Colombia se define como un Estado social de derecho con soberanía sobre un territorio y autoridad para manejar las instituciones dentro de ese territorio. El objetivo principal del Estado es garantizar el orden social interno y proteger los derechos de sus habitantes. El segundo concepto importante es economía. La economía en Colombia se refiere al sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios en el país. Colombia tiene una economía mixta con una combinación de sector público y privado. ¿Cuál es la importancia del Estado en la economía? El Estado es el regulador, proveedor de bienes públicos, estabilizador y redistribuidor de riqueza. Interviene para corregir fallos del mercado, garantizar la estabilidad macroeconómica, esto mediante políticas fiscales y monetarias. Un ejemplo de esto es, en el Estado colombiano se busca la participación de todos los sectores económicos. ¿Qué dicen las escuelas y las corrientes de pensamiento económico? Las escuelas y corrientes de pensamiento económico en cuanto al liberalismo, Adam Smith y David Ricardo enfatizan la importancia del mercado libre y la mínima intervención estatal. Keynesianos, John Maynard y Keynes argumenta que el Estado debe intervenir en la economía para estabilizar la demanda agregada y promover el crecimiento. Por último, neoliberales, Milton Friedman y otros defienden la libertad económica y la reducción del papel del Estado en la economía. En el siguiente cuadro vemos que las corrientes de pensamiento económico buscan ofrecer perspectivas de un buen funcionamiento del mercado a través de un Estado garantizador de condiciones básicas. ¿Qué nos dice el keynesianismo en cuanto al impuesto y gasto público? Considera que la política fiscal a través de impuestos y gastos públicos es una herramienta fundamental para gestionar la demanda agregada y poder estabilizar la economía. El keynesianismo en cuanto al déficit o superávit. Durante las recesiones, un déficit fiscal aumentó del gasto o reducción de impuestos. Puede estimular la demanda y sacar a la economía de la recesión. Neoclasicismo. En cuanto a impuestos y gastos públicos, tienden a favorecer impuestos bajos y un gasto público limitado. Argumentan que una alta carga impositiva distorsiona el mercado, desincentiva la inversión y la producción, y que el gasto público excesivo puede ser ineficiente. Entonces, el neoclasicismo en el déficit o superávit. Prefieren el superávit fiscal o déficits controlados. La deuda excesiva y el déficit pueden generar precisiones inflacionarias y riesgos para la estabilidad financiera a lo largo plazo. Post-keynesianismo en cuanto a impuestos y gastos públicos. Ve el gasto público como una forma de generar empleo e inversión, mientras que los impuestos deben financiarlos. Keynesianismo en cuanto al déficit o superávit. No teme el déficit fiscal como una herramienta para estimular la economía. Considera que la financiación de este gasto puede venir de la emisión de la deuda. Este gráfico presenta los enfoques de crecimiento económico a través de diferentes cifras, resultados fiscales en un estado de producción terciaria y deuda. Significa que el déficit fiscal se ha mantenido variable por las diferentes variables económicas, desigualdad o destinaciones económicas del Estado. Comparación de las finanzas públicas entre Colombia y Chile. En la comparación entre Colombia y Chile se evidencia diferentes rubros de desarrollo, siendo Chile un país con una economía estable y con mayor crecimiento financiero debido a su política fiscal que se ha enfocado al desarrollo de sus sectores productivos en cuanto a la minería y producción. En Colombia, el crecimiento económico está determinado por las actividades comerciales y la inversión en proyectos sociales.
lo que en los últimos años se manifiesta en fortalecimiento fiscal a través de la Ley de Financiamiento Integral, con más derechos a los trabajadores. Para Colombia, el primer semestre de 2025 se espera ajustar la política fiscal a través de la mejor gestión del presupuesto nacional. En Chile, en el primer semestre, se busca un crecimiento sostenido garantizando el financiamiento macroeconómico. Estado de las finanzas públicas, la situación fiscal de su país entre 2019 y 2024. En Colombia, está relacionado con la pospandemia, aunque en el 2024 cerró con alto déficit fiscal y una desmejora en la gestión del gasto, atribuida a la mala planificación del gobierno central. En cuanto a Chile, las finanzas públicas de Chile entre el 2019 y 2024 experimentaron un marcado deterioro, pasando de un déficit de menos 2.73% del PIB, Producto Interno Bruto, y un déficit efectivo de menos 2.9% en 2024, aunque no se cumplieron las metas fiscales establecidas en 2022. Esto fue debido principalmente a menores ingresos tributarios no mineros y los precios más bajos de lo proyectado. Indicadores económicos entre Colombia y Chile. Colombia, en cuanto al Producto Interno Bruto, se registró un aumento del 2.1% en el segundo trimestre de 2025 en comparación con el mismo trimestre de 2024. En cuanto al comercio, en junio de 2025 la balanza comercial presentó un déficit, lo que representa un aumento respecto al año anterior. Inflación. En cuanto a inflación, se espera que la inflación continúe su tendencia a la baja y cierre en 2025 con una tasa del 4.2%, aunque algunos analistas proyectan un valor cercano al 4.7%. En cuanto a Chile, Chile en el Producto Interno Bruto mostró un avance del 3.1% en el segundo trimestre de 2025, impulsado por la inversión. Chile en inflación. Se espera una disminución en el IPC para Chile en 2025. Proyecciones. La proyección de crecimiento para la economía chilena en 2025 supera el ritmo de la región latinoamericana. ¿Cómo ha sido la evolución de los ingresos, gastos y deuda pública en Colombia? Se puede analizar mediante indicadores claves que reflejan la salud fiscal del país. En cuanto a ingresos públicos, los ingresos públicos en Colombia provienen principalmente de la tributación y de la explotación de recursos naturales. El gobierno ha implementado reformas tributarias para aumentar la recaudación y reducir la evasión fiscal. Según el Departamento Nacional de Planeación, DNP, los ingresos públicos han mostrado una tendencia creciente en los últimos años, aunque con fluctuaciones debido a factores como la volatilidad de los precios del petróleo. En cuanto a gastos públicos, los gastos públicos en Colombia se dividen en gastos corrientes y gastos de capital. Los gastos corrientes incluyen gastos de funcionamiento, servicios personales y transferencia. Los gastos de capital se destinan a inversión en infraestructura, educación y salud. El gobierno ha buscado racionalizar el gasto público para mejorar la eficiencia y reducir el déficit fiscal. En cuanto al gráfico, este gráfico presenta que el crecimiento económico para el 2024 de la economía colombiana fue del 1.7%, que si bien mejora frente al 0.7% del 2023, todavía se encuentra muy por debajo de su potencial y a pesar de que el desempleo se mantiene estable en niveles del 10%, las afiliaciones a las cajas de compensación familiar reducen, lo que hace pensar que la calidad de este empleo se deteriora y se incrementan los niveles de informabilidad. Es importante decir que la industria completa 2 años con comportamiento negativo, pero es el sector de explotación de minas y canteras el que tiene por peor desempeño y también información y comunicación, así como actividades profesionales. Dos sectores crecieron 8.1%, actividades artísticas y agricultura. Este último debido a los precios del café,
seguidos de administración pública, defensa, educación y salud. En este caso, se puede apreciar que el gasto público se ha destinado en la administración pública debido a las necesidades de un Estado eficiente. En conclusión, tenemos que las decisiones de política fiscal en Colombia han sido cruciales para enfrentar los desafíos económicos del país. A continuación, presentaré algunas de las decisiones más relevantes. En cuanto a reformas tributarias, el gobierno ha implementado reformas tributarias para aumentar la recaudación y reducir la evasión fiscal. En cuanto al gasto público, el gobierno ha buscado racionalizar el gasto público para mejorar la eficiencia y reducir el déficit fiscal. En cuanto a la deuda pública, la gestión de la deuda pública ha sido un desafío con un aumento significativo en los últimos años. Vemos el impacto en la economía. Las decisiones de política fiscal han tenido un impacto significativo en la economía colombiana, así influenciando el crecimiento económico, la inflación, la estabilidad financiera. La política fiscal ha sido utilizada para estimular el crecimiento económico y reducir la pobreza. En la diapositiva podemos ver la bibliografía. Esos son los diferentes links donde se pudo consultar toda la, toda la temática que se explicó desde el principio a fin acerca de la comparación entre Colombia y Chile y algunos otros términos. Bueno, les agradezco por su atención. Muchas gracias.